Bien. No, lo que voy a hacer ahora es que voy a presentar mi pantalla, but voy a mostrarles la guía número 8. Recuerden que pues ya esta es la guía final, ya es la última. Lo que se va a hacer es que se va a promediar la nota del corte número 1 y la nota del corte número 2. Entonces, en el corte número 1 van las notas que ustedes sacaron en sus guías, número 1, número 2, número 3, perdón, y número 4. Y las notas que ustedes van a sacar pues en sus guías números 5, número 6, número 7 y número 8. ¿Listo? Se van a promediar esas dos notas y esa va a ser su nota final. ¿Listo? Esa nota es la que va a definir si ustedes pasan o no el ciclo. En este caso, ustedes están en el Pena, ciclo. profe, es que no, es que me salí, no escuché que estabas diciendo, qué pena, profe. Que la nota final va a ser el promedio entre el corte 1 y el corte 2. ¿Listo? Corte 2 son guías número 5, número 6, número 7 y número 8. ¿Listo? Les estaba comentando que esta guía, digamos que esta nota, perdón, que esta nota número, la nota final, perdón, esta nota final va a definir si ustedes se gradúan o no. ¿Listo? Si ustedes ya pasan como tal, ya pueden finalizar este bachillerato. ¿Listo? Em, este promedio de notas va a depender de que ustedes hayan enviado todas las guías, ¿listo? Entonces, si, digamos, no tuvieron la oportunidad de enviar alguna guía, aún están a tiempo de que la envíen. Obviamente no con una nota alta, pero igual pasan, ¿sí? O sea, igual se les reconoce que hayan enviado la guía. Eh, no van a haber recuperaciones, entonces al no haber recuperaciones implica que las personas que se comprometan, que sí quieran acabar como tal el curso, deben enviar de la guía 1 a la guía 8 completas, ¿listo? Esa como tal es la recuperación de las personas que no hayan enviado las guías completas. E igual, eso va bajo unas condiciones de que tengan los papeles completos, de que estén al día con pagos. Entonces, deben pues estar pendientes con todo con todos esos procesos que ustedes deben llevar, ¿listo? Y esto, ¿cómo lo hablan con sus directoras de ciclo, de sede, perdón. Entonces, pues, en caso de que tengan alguna duda, de que estén atrasados en algo, por favor, les comentan a ellas y ellas les indican qué procesos deben realizar. ¿Listo? Bien, entonces, esta guía número 8 tiene un plazo de entrega hasta el día 13 de noviembre. ¿Listo? Bien, voy a presentar mi pantalla. Profe, una pregunta. ¿Qué te iba a decir? O sea, y no puedes decir cómo digamos las personas que ven un taller o algo, pues porque uno a veces no sabe si lo mandó o no, entonces a ver si de pronto nos puedes decir. Pues a ti qué guías, o sea, de la guía número 7 las estoy calificando, entonces yo hasta el momento no les he enviado ninguna guía. Les puedo decir Ah, ok. de las guías número 5 y número 6. ¿Listo? Igual, si alguno no les, digamos, enviado respuesta de la guía, por favor, entonces escríbanme al WhatsApp y me dicen, profe, usted nunca me respondió de la guía y yo se la envié a tal correo, a ver si es que hubo algún inconveniente con el correo, a ver si pasó algo, ¿listo? Porque Profe, yo siempre les envío la nota, les digo, tienes 4.2, tienes 4.5, tienes 4, tienes 3.5, tienes 3.2, ¿sí? Siempre les digo. Y generalmente va con un comentario de, si digamos, si la guía está mal o tiene de verdad algo que corregirle, le digo, debes corregir tal cosa. O si la guía les fue bien, digamos, en general, los talleres que ustedes envían son buenos, entonces yo casi no les hago comentarios porque no tienen tanto que corregir. A los que sí les hago comentarios son los que sacan menos de 4. ¿Por qué? Pues porque en algo están fallando, ¿listo? Pero generalmente les profe, envío la nota. Dime. buenos días. Es que mira que me mandaron una nota a la de química que no te había llegado las guías mías, pues bueno, una sí la envié mal, el correo mal,
pero por Sí. favor tú me puedes revisar ahí qué es lo que falta o algo así, porque es que yo te llamo a ese número y está siempre apagado. Sí, lo que pasa es que yo este número solamente lo manejo para WhatsApp. Yo no lo manejo Sí, para llamadas. sí, sí, Entonces, tú me puedes es hacer el favor. necesario que escriban. Espera, déjame miro entonces acá rápidamente en el drive y ya te digo. Tú eres entonces de ciclo 5. Déjame que esto cargue. Mm, Ok, tú eres de ciclo 5 y ¿cómo es tu apellido? Luz Adriana González Henao. González Henao Luz Adriana, ya te encontré. Ok, bueno, pues ya califiqué la guía número 5, pero no te he enviado la nota. Ya te califiqué la guía número 5 y la guía número 6, pero la guía número 7 aún no te la he calificado. ¿Listo? Que fue la En la que guía, mandé mal el correo. en la guía número 5 te sacaste 4.2 y en la guía número 6 te sacaste 4.6. ¿Listo? Bueno, profe. Y ya en las guías pasadas, la verdad no sabría decirte si te quedaron o no las notas guardadas porque yo ya no tengo acceso a esa planilla porque ya se cerró, ya el tiempo para enviar esas guías ya pasó. Ya toca es que hables la coordinadora de tu sede y que ella me indique a mí si yo puedo cambiar las notas. ¿Listo? Si es que no sé, ella me dice que me faltan unas guías y pues yo le mandé la número 7 que fue o sea, la que mandé mal, te la volví a Sí. reenviar, pero de las otras no sabría si de pronto hace falta algo. Pues ahí sí te toca que le preguntes a ella si la guía número 1, 2, 3 y 4 si quedaron registradas o si no, entonces pues para hacer el respectivo cambio, ¿listo? Porque yo ya en esos momentos no tengo acceso a esa planilla porque esa ya se cerró, ¿listo? Bueno, solo falta la número 8, ¿verdad? Sí, la 7 Bueno, pues no la he calificado y la 8 pues tienen tiempo aún para enviarla, ¿listo? sí, profe, es que la 7 me faltó la raya al piso, se la coloqué mal. Sí, Bueno, profe, muchas gracias. vale, listo. Y pues sí, me escriben entonces al WhatsApp. Yo ese número no lo manejo para llamadas. Entonces, si han de llamar, llaman por WhatsApp o escriben, ¿listo? Ahí yo los atiendo por ese medio, pero yo no lo utilizo para llamadas porque pues es complicado, pues porque son muchos estudiantes, entonces es más sencillo utilizar solamente el medio de WhatsApp, ¿listo? Bien. Entonces, vamos a hablar entonces de la guía número 8. Como les comentaba, tienen hasta el 13 de noviembre para enviar esta guía. Como siempre al inicio vamos a encontrar este cuadro donde encontramos la información del docente, encontramos la fecha de entrega, encontramos los temas a trabajar, que en este caso es el tema de Passive Voice, que pues es un tema, digamos, un poquito avanzado, que es bueno que ustedes lo entiendan, ¿listo? Y contracciones, ¿listo? Vamos a encontrar el desempeño y los respectivos indicadores de desempeño. Bien, entonces, oh my gosh, me quedo acá mal listo. Listo. Entonces, en la guía número 8 vamos primero a hablar de la passive voice o la voz pasiva. ¿Listo? Esto de la voz pasiva hace referencia a cuando queremos dar más importancia a la acción que a quien realiza la acción. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros vamos a decir, de manera de voz activa, decimos, ¿cómo se llama el autor que escribió el libro del Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, Miguel de Cervantes Saavedra escribió el libro El Quijote de la Mancha, ¿sí? Eso sería en voz activa. Pero si nosotros le queremos dar más importancia al libro como tal, a la acción del libro, entonces diríamos, el libro fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿listo? La diferencia es mínima, pero es diferente. Vamos a ver los ejemplos, ¿listo?
Veamos. Entonces, en voz activa nos dice, he ate all of the cookies. Él se comió todas las galletas. En voz pasiva diríamos, las galletas fueron comidas por él. ¿Listo? Entonces diríamos, all of the cookies were eaten. Todas las galletas fueron comidas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Acá le estamos dando estamos diciendo, dándole la primordialidad a él, ¿sí? Él se comió todas las galletas. En cambio, acá estamos diciendo que las galletas fueron comidas, ¿sí? Estamos dándole la primordialidad a las galletas y no a él, ¿sí? A eso es a lo que se refiere la voz pasiva. Miremos más ejemplos. A ver, por acá debe haber otro ejemplo. Listo, entonces miremos. Estas están escritas en voz pasiva, ¿listo? Entonces, en este caso, le están dando digamos, la importancia al discurso, ¿listo? Speech es discurso. The speech is written for the president. No le están dando la importancia al presidente, sino al discurso. El discurso es escrito por el presidente, ¿sí? The speech is written for the president. ¿Listo? The house was built in 1975. La casa fue construida en 1975. ¿Sí? My wallet has been stolen. Mi billetera fue robada. Le damos la importancia como tal a la acción con el complemento que podríamos decir. Acá podríamos decir, el ladrón se robó mi billetera, pero estamos diciendo, mi billetera fue robada, ¿sí? A eso es a lo que hace referencia la voz pasiva, ¿listo? Miremos este. The room will be cleaned while we are out. El cuarto será limpiado mientras que nosotros estamos afuera. Le están dando la importancia a la habitación o al cuarto, ¿sí? Acá le dan la importancia a la billetera, acá le dan la importancia a la casa, aquí le dan la importancia al discurso, ¿sí? Entonces, de eso es de lo que se trata la voz pasiva. ¿Listo? Bien, miremos qué más nos dice la guía. Oh my gosh, subí mucho. Listo, entonces nos dice, para transformar una oración activa a pasiva, tenemos en cuenta los siguientes puntos. 1. El objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. ¿Listo? Recuerden que, por ejemplo, cuando yo les decía, Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha, ¿sí? Como tal, el objeto, ¿cuál es? El libro El Quijote de la Mancha, ¿cierto? Cuando yo lo voy a pasar a una oración pasiva, este Quijote de la Mancha pasa a ser el objeto de la oración. Entonces ya no voy a comenzar por el autor, sino que voy a comenzar por el libro. Y voy a decir, El Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Pero le estoy dando primordialidad al libro, ¿listo? Al objeto. 2, nos dice, el verbo principal se sustituye por el auxiliar to be en su mismo tiempo junto al verbo principal en participio. Ok, estas expresiones son formas en las que se debe, hablar en el inglés cuando nosotros hablamos de qué forma gramatical vamos a utilizar la oración. En este caso nos está diciendo que empleamos el verbo to be. ¿Listo? Entonces miremos acá los ejemplos. En este caso, the speech is verbo to be. The house was es verbo to be, pero en pasado. My wallet has been, past participle
past perfect, perdón, past perfect. Y este past perfect es otra forma del verbo to be, ¿listo? Y este, pues, es el future de verbo to be, ¿listo? Pero todos van con verbo to be. En este caso, este está en presente, por lo tanto, pues, es directo el verbo to be, ¿listo? Bien, continuemos. El 3 nos dice, el sujeto de la oración principal va a ser complemento agente de la oración pasiva. Entonces, lo que les decía, Miguel de Cervantes Saavedra ya no es el sujeto, sino que pasa a ser a segundo plano, ¿listo? Pasa a ser el complemento. El cuarto, si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, este irá normalmente precedido por la preposición by. Entonces, vamos a decir la oración que yo les dije, pero en inglés, ¿listo? Entonces, primero hagámosla en voz pasiva, perdón, en voz activa. Entonces, en voz activa sería así. Miguel de Cervantes write the book El Quijote de la Mancha. Así sería en voz activa. Miguel de Cervantes, bueno, escribió en pasado, wrote the book El Quijote de la Mancha. ¿Listo? Pero en voz pasiva diríamos, El Quijote de la Mancha was written by Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, dejémoslo hasta Miguel de Cervantes. ¿Listo? Was written by. Es diferente, ¿sí? El complemento pasa a ser básicamente el sujeto y el sujeto pasa a ser el complemento. De eso se trata la voz pasiva. Y debe tener en cuenta que tanto la voz activa como la voz pasiva deben indicar lo mismo, ¿sí? La voz pasiva no puede cambiar el sentido de la oración que está en voz activa, ¿listo? Bien, entonces miremos estos ejemplos. Nos dice, Mark Twain wrote the book. Mark Twain escribió el libro. Y en voz pasiva sería, the book was written by Mark Twain. ¿Listo? En voz activa, the housekeeper will clean the room. El ama de casa limpiará la habitación. Entonces, ¿cómo sería? La habitación será limpiada por el ama de casa. ¿Listo? Bien, ¿en qué momentos vamos a utilizar esto de la voz pasiva? Usamos la voz pasiva cuando no sabemos quién ha realizado la acción. Por ejemplo, miremos este. A civilian has been killed. Un civil ha sido asesinado. ¿Sí? No sabemos quién lo mató. El caso fue que resultó muerto. Entonces vamos a decir, un civil ha sido asesinado. O por ejemplo, el carro fue robado. The car was stolen. ¿Listo? Y le estamos dando primordialidad, ¿qué? A el complemento. ¿Listo? Acá no diríamos, tal persona mató a un civil, no, sino que el civil fue asesinado. No diríamos, el ladrón robó el carro, sino que el carro fue robado, ¿sí? ¿Sí notan esas diferencias? Bien, ¿qué otro uso puede darse a la voz pasiva? Usamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a lo que pasó que a quien realizó la acción o cuando no queremos decir quién realizó esa acción. ¿Listo? Entonces miremos. The letter was delivered yesterday. La carta fue entregada ayer. A mistake was made. Un error fue cometido. ¿Sí? No estamos diciendo quién cometió el error, sino que se cometió un error. Y no estamos diciendo a quién se le entregó la carta o quién envió la carta, no, sino que la carta se entregó, ¿sí? Básicamente de eso se trata la voz pasiva. ¿Listo? Bueno, entonces hay una nota, nos dice,
No podemos usar la voz pasiva con versos intransitivos como die, arrive o go. Los verbos intransitivos son verbos que nos llevan un objeto directo. ¿Listo? Die significa morir, arrive significa llegar y go significa ir. ¿Listo? Porque no es un objeto directo. ¿Por qué? Porque son verbos que nos están implicando ya una acción por sí misma, ¿listo? No es necesario poner un complemento. Ya el verbo nos dice die, morir. Esta persona se murió, esta persona llegó, esta persona se fue. ¿Listo? Bien, miremos, acá tenemos un cuadrito en donde nos expresa algunos de los tiempos gramaticales, ¿listo? Entonces, de acuerdo al tiempo gramatical en el cual esté escrito la oración, vamos a cambiar la voz pasiva, ¿listo? Digamos, porque dejé este tema para el final, porque es un tema que recoge como tal toda la estructura gramatical que tiene el inglés, ¿listo? Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future con be going to, modal y modal perfect. ¿Listo? ¿Qué pasa? Debemos identificar en qué tiempo está la oración. ¿Listo? I make a cake, I'm making a cake, I made a cake, I was making a cake, I have made a cake, I had made a cake, I will make a cake, I am going to make a cake, I must make a cake, and should have made a cake. ¿Listo? Entonces, identificando en qué tiempo gramatical está la oración, vamos a saber cómo la vamos a pasar a la voz pasiva. ¿Listo? Para poder hacer los ejercicios de este taller, nos vamos a guiar mucho de este cuadrito. ¿Listo? Este cuadrito nos va a permitir saber cómo vamos a cambiar la oración. ¿Listo? Entonces, primero vamos a mirar en qué tiempo gramatical está nuestra oración en voz activa, perdón, y así ya vamos a saber cómo la podemos cambiar en voz pasiva. ¿Qué tenemos que recordar? Que en voz pasiva le vamos a dar importancia no al sujeto, sino al complemento, que en este caso es the cake, y vamos a poner como complemento el sujeto, ¿cierto? Y que este va a ir con el verbo to be, ¿listo? A cake is made, a cake is being made, a cake was made, a cake was being made, a cake has been made, a cake has been made, a cake will be made, a cake is going to be made, a cake must be made, and a cake should have been made. ¿Listo? Entonces, para hacer esas oraciones nos vamos a guiar mucho de estos ejemplos, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la estructura que vaya acá en la voz activa, vamos a saber cómo lo cambiamos en la voz pasiva, ¿listo? ¿Qué tenemos que tener sobre todo en cuenta en la voz pasiva? Que tenemos que cambiar el complemento por el sujeto, poner esto en verbo to be y cambiar el sujeto por el complemento, ¿listo? Bien, este cuadrito entonces nos va a ser muy, muy, muy útil para el desarrollo de este taller. ¿Listo? Bien, continuemos. Ya dejando un poquito de lado esto de las passive voice, también es necesario que nosotros repasemos el tema de las contracciones. ¿Listo? Recuerden que las contracciones son, digamos, la forma en la que en el lenguaje inglés se reducen las palabras. ¿Por qué? Porque en este lenguaje siempre se busca simplificar todo, se busca hacer las palabras más cortas, ¿sí? Es más simple, es un poco más directo. Entonces, por eso es que existen estas contracciones, ¿listo? Vamos a ver qué nos dice la guía. La guía nos dice, contracciones en negación. El caso más típico y que primero se aprende al estudiar inglés es sin duda el de la formación de la negación. Dominar esta forma es dominar una gran parte sobre cómo usar las contracciones en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del verbo to be, del auxiliar did, del modal verb could,
del auxiliar does, del auxiliar do, del auxiliar has, del auxiliar have, should, must, ¿sí? A todos estos lo que hacemos es agregarle la palabra not, ¿sí? A todos les agregamos básicamente la palabra not, pero que existe una forma para hacer una contracción de esa palabra not. ¿Y qué es? Que quitamos este espacio que hay entre por ejemplo, ya sea is, ya sea are, ya sea do, ya sea does, ya sea did, ya sea should, ¿sí? Ya sea cualquiera digamos, de esta forma gramatical, lo que hacemos es que le quitamos el espacio y cambiamos la O por una coma, ¿listo? Por una comilla, ¿listo? Arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la O por la comilla, ¿sí? Y esto también va a hacer que me cambie la forma en la que yo expreso esta palabra, ¿listo? No es is not, sino que va a cambiar por isn't. Ya no va a ser are not, sino que va a ser aren't. Ya no va a ser did not, sino que va a ser didn't. Ya no va a ser could not, sino que va a ser couldn't. ¿Sí? Estas contracciones hacen que las palabras suenen más reducidas, ¿sí? Que no sean tan largas al momento de su pronunciación. No vamos a decir does not, sino doesn't. No vamos a decir do not, sino don't. No vamos a decir has not, sino hasn't. No vamos a decir have not, sino haven't. No vamos a decir had not, sino hadn't. No vamos a decir should not, sino que vamos a decir shouldn't. Y no vamos a decir must not, sino que vamos a decir mustn't. ¿Listo? Estos son los tipos de contracciones negativas que tenemos en el inglés. ¿De qué manera las vamos a utilizar? Estas contracciones negativas las vamos a utilizar sobre todo de manera informal. Cuando nosotros decimos en el inglés does not, do not, has not, is not, are not, ¿sí? Es porque queremos hacer realmente énfasis en lo que estamos hablando. Por ejemplo, should not. Should significa deber, ¿listo? Es un deber de consejo. Y cuando nosotros le decimos a alguien should not, no debes hacer eso. Should not do that. Es porque realmente le estás diciendo que no lo haga, ¿sí? Que no debe hacerlo. Y quieres hacer énfasis, quieres especificarle de manera muy clara que no debe hacer eso. O, por ejemplo, do not, ¿sí? O, por ejemplo, has not. No tienes que, ¿sí? Es para hacer especificaciones. En esos casos es cuando vamos a decir completo sin contracción. Y también cuando queremos hacer digamos, un discurso o queremos hacer una carta, algo muy formal, en esos casos no vamos a utilizar las contracciones, porque como les digo, las contracciones son casos que se van a utilizar para un diálogo muy casual, ¿sí? De todos los días, un diálogo que yo hablo con mis compañeros del trabajo, que yo hablo con mis amigos, que yo hablo con mi familia, pero si yo quiero hacer un discurso, algo muy bien hecho, una carta, una presentación laboral, ¿sí? Entonces ahí sí voy a procurar no hacer contracciones, sino hablar de una manera más, digamos, más estructurada. ¿Listo? O en caso de que quiera hacer énfasis, especial énfasis en algo, como por ejemplo el should not, o el had not, o el do not do that. No hagas eso. O she does not that. Ella no hace eso, ¿sí? Haciendo énfasis en algo que queramos expresar. ¿Listo? Bien, miremos. Entonces acá hay algunos ejemplos con contracciones. We don't want to play tennis today. Nosotros no queremos jugar al tenis hoy. You shouldn't be here. No deberías estar aquí. Ahora, si quisiéramos hacer un énfasis, entonces sería you should not be here.
tú no debes estar aquí, pero ya es más fuerte, es más conciso, es más orden, ¿sí? Miremos el siguiente. This gear doesn't fit you. Esta falda no te queda bien. No es tu talla, básicamente. Entonces, bueno, acá nos dice cuál es el truco. El truco consiste en colocar el apóstrofe lo más a la derecha posible. Si te fijas, la T de not queda siempre aislada. ¿Listo? Es decir, que vamos a poner la comilla y vamos a separar la contracción. ¿Listo? Well, continuemos. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver que también existen contracciones con verbos auxiliares. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía? Otro uso de las contracciones en inglés es el de los verbos auxiliares. Y es que es muy típico usar la contracción en los verbos auxiliares cuando se unen con algunos pronombres. ¿Sí se acuerdan cuáles son los pronombres, cierto? Bueno, si no se acuerdan, les digo. Los pronombres son I, you, she, he, we, they, you, ¿sí? Esos pronombres se van a unir con otro tipo de palabras que me van a indicar un tiempo gramatical. ¿Listo? Puede ser verbo to be, puede ser present simple, puede ser past simple, puede ser present continuous, bueno, etc. ¿Listo? En estos casos vamos a ver cómo se pueden hacer estas contracciones con esos verbos auxiliares. Nosotros vimos los verbos auxiliares will, vimos la conjugación con el verbo to be, vimos, eso no lo alcanzamos a ver, pero este también es muy importante, ¿listo? Miren, entonces, ¿cómo se hacen esas contracciones? Básicamente, lo que se hace es que se toma la última letra o dos últimas letras de cada verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los casos del verbo to be, no vamos a escribir I am, sino que vamos a hacer la contracción, quitamos este espacio y cambiamos la A por el apóstrofe o comilla. ¿Listo? Con el caso de will, por ejemplo, I will write you. Entonces, I'll write you. Te voy a escribir. Y se cambia entonces las dos primeras por la comilla y se quita el espacio. I have es yo tengo, este se utiliza en muchas formas y lo vamos a cambiar por una comilla en las dos primeras letras y dejamos las dos últimas. ¿Listo? Por ejemplo, el would o el I had lo cambiamos por una comilla. Que como sabemos la diferencia de cuando debemos utilizar would o cuando debemos utilizar had. Esta diferencia va a radicar en el contexto de la oración. Si estamos hablando, por ejemplo, de condicionales, ¿sí? Si estamos diciendo, si yo me ganara la lotería, yo me compraría un carro, ¿cierto? Estaríamos utilizando would, ¿cierto? If I won the lottery, I would buy a car, ¿sí? Pero si estoy hablando en pasado, entonces ya es diferente porque estaría indicando que la oración estaría hablando de had, ¿listo? En un caso de que tengamos este I y no sepamos si es had o es would. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Pues de acuerdo al contexto de la oración. La oración misma nos dice de qué está hablando. Si está hablando de una oración hipotética o si está hablando de una oración en pasado. ¿Listo? Bueno, miremos este es el verbo to be. Por ejemplo, she is o he is, se cambia la I por el apóstrofe y pues se quita el espacio. Entonces no vamos a decir she is, sino she's. No vamos a decir he is, sino has. ¿Listo? Lo mismo, she will, entonces sería shall. He will, sino he'll. ¿Listo? Digamos, otra contracción que también se emplea mucho es esta. Por ejemplo, that is o there is. Esto es o eso es. ¿Listo? Y diríamos that is o there is, sino that's y there's. ¿Listo? Bien, continuemos. Ahora, estas que son las WH question,
estas también se pueden contraer de acuerdo pues al tipo de oración. Entonces, si el tipo de oración es con verbo to be, present simple, entonces vamos a, no diríamos who is, sino whose. O you are, sino your. You have, sino you've. What is, sino what's. What have, sino what. Where is, sino where's. Will not, sino want, que esta ya la conocíamos, que pues es la forma negativa de el will. ¿Listo? Y que esta es la que más se utiliza. Nos dice, ojo con la contracción de pronombre de tercera persona y auxiliar is o has. Son idénticas y será el contexto el que te haga acercarte al significado. Lo mismo que would y have. ¿Listo? Solamente nos podemos dar cuenta de la diferencia cuando la oración misma nos dice si es con verbo to be o si está hablando en presente con has. ¿Listo? En tercera persona, ¿no? Tercera persona, recuerden que cuál es she, he, and it. ¿Listo? Bueno, entonces miremos los ejemplos. Nos dice, his a big house. Él tiene una gran casa. Ok, this sentence not has sense. Oh my God, me quedó mal escrita, sorry. Hola. Cambiemos house. Oh my God, ya. Perdónenme, es que me confundí por un segundo, ya. Listo. Miren, entonces, miren acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Acá nos dice, he is a big house. Entonces, puede ser que esté diciendo que él es una gran casa o que él tiene una gran casa, ¿listo? De esto es de lo que nos habla esta nota, ¿listo? De que él puede ser una gran casa o que él tiene una gran casa. Obviamente por el sentido de la oración vamos a emplear el auxiliar has, ¿listo? En cambio, miren he's a very well-known lawyer. Entonces está diciendo, él es un muy reconocido abogado, ¿sí? Podría ser, él es un muy reconocido abogado o él tiene un muy reconocido abogado, ¿listo? Entonces, de acuerdo al sentido de la oración, es que vamos a ver si es con is o es con has. Yo me confundí porque me parecía que había escrito primero el del verbo to be y luego había escrito el de has, pero no. Igual, es un error que nos pasa a todos. ¿Sí ven? Esto es de práctica, ¿listo? Bien, miremos el siguiente. You won't back on the island. No volverás a la isla. Won't. Pues ya lo hemos trabajado antes. Where is Susan? ¿Dónde está Susan? ¿Listo? No decimos where is Susan, sino where is Susan. ¿Listo? Algo más directo. ¿Listo? Bien, continuemos. Ahora sí, nos vamos a ir a fondo en la actividad. ¿De qué se trata la actividad? Escribe las siguientes frases en voz pasiva. ¿Listo? Entonces, they make many movies in Hollywood. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al cuadrito y miramos cómo es que está escrito. Entonces, la oración en Active Voice nos dice, they make many movies. Como ustedes pueden ver, se deben fijar en la estructura en la que está puesta el verbo. En este caso, make está en present simple. ¿Listo? Pero no necesariamente puede aparecer make. Puede aparecer ate, eat, puede aparecer run, puede aparecer write, puede aparecer work, puede aparecer cualquier otro tipo de verbo. Entonces, ¿qué es lo que debemos identificar? ¿En qué tiempo está el verbo? El verbo puede aparecer en futuro, puede aparecer en pasado, puede aparecer en pasado continuo, en pasado perfecto, en futuro simple, en futuro con going to, ¿sí? Entonces, ustedes deben mirar de qué forma está estructurado el verbo. En este caso, pues se dio la coincidencia de que el verbo fuera el mismo que estuviera acá. Entonces nos dice que they make a movie.
ellos hacen una película. Make, el verbo está en presente simple. Por lo tanto, al pasarlo a la voz pasiva, entonces lo vamos a hacer como nos dice el cuadrito. Y nos dice que vamos a pasar el complemento a volverse sujeto. Ponemos verbo to be y ahí sí ponemos el verbo, pero conjugado, ¿listo? Entonces nos vamos a guiar mucho por este cuadrito. Entonces, nos dice la voz pasiva. They make many movies in Hollywood. Entonces, many movies in Hollywood, vamos a decir, muchas películas. O en Hollywood, bueno, lo escribimos acá al lado para que quepa. Many movies in Hollywood. In Hollywood, oh my God. Many movies in Hollywood. They, ¿qué pronombre es? ¿Con qué verbo, con qué forma del verbo to be iría? Con are, ¿cierto? Are made. Y eso sería todo. Many movies in Hollywood are made. Muchas películas en Hollywood son hechas, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es dándole la importancia a las películas que se hacen en Hollywood. ¿Listo? Entonces nos dice are made. ¿Y qué nos falta? Agregar el they. Entonces ponemos by they. ¿Listo? Muchas películas en Hollywood son hechas por ellos. Eso es. Acá están diciendo que ellos hacen muchas películas en Hollywood. Y acá estamos diciendo que muchas películas en Hollywood son hechas por ellos, ¿sí? Le estamos dando la importancia a Hollywood y a las películas que son hechas en Hollywood, ¿sí? Bien. Miremos la segunda. Nos dice, the students will give a presentation tomorrow. Entonces, ¿de qué forma está presentada el verbo? Will give. ¿Listo? Miremos entonces. Vamos arriba al cuadrito y miramos cuál verbo está con will. Van, y lo encontramos, es decir, está en future simple. I will make a cake. Por lo tanto, nos dice que va a ir con esta estructura en passive voice. Nos dice que cambia el complemento por el sujeto y que vamos a cambiar will por will be y pues el verbo en pasado. ¿Listo? Si se fijan en la estructura, debemos seguir la estructura que nos muestra el cuadrito. ¿Listo? Y ahí a su vez practicamos todos los tiempos gramaticales. ¿Listo? Igual, si tienen dudas, me avisan. Igual este cuadrito les va a ser muy útil, ¿listo? Bien, miremos entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, the students will give a presentation tomorrow. ¿Listo? Entonces, nos dice, ¿a qué le tenemos que dar primordialidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que debemos escribir primero? ¿Quién cree? Escríbanme en el chat del grupo qué es lo que creen que se debe escribir. De primeras. Vamos a escribir primero de students o la presentación. ¿Cuál iría primero? Los leo en el chat. ¿No? ¿Ninguno? A ver, Cristian Padilla. ¿Cuál crees que iría primero en la oración? ¿Qué palabra crees que iría primero para hacer la oración en passive voice? La idea es que participen y se equivoquen y vean cómo es que se realiza para que cuando ustedes realicen el ejercicio ya les quede más claro. Porque si no preguntan, si no se equivocan, pues no van a entender. Uno no nace aprendido, chicos, y menos estos temas porque estos temas son de trabajo, de hacer los ejercicios. Entonces es necesario que participen, que no les dé miedo participar.
O lo otro es que no me hayan puesto cuidado en toda la clase. Eso es lo más seguro, que no me hayan puesto atención, que estén quién sabe por allá en dónde, y ahora que les pregunto entren en pánico y no sepan qué hacer. Es lo más probable. Yo creo que eso es. O puedo estar equivocada y me digan, no, profe, yo creo que puede ser así. ¿Mm? Chan, chan, chan. ¿Se equivoca la profe? No se equivoca la profe. Bueno, igual de todas formas, me hayan puesto no atención, la clase les queda grabada, yo se la subo al canal de YouTube. Entonces, en un caso de que no les haya quedado claro cómo se debe resolver este ejercicio, ahí tienen el video para que entren e igual me pueden preguntar a mí, yo les explico, ¿listo? Recuerden que me escriben por el chat del grupo, por el chat, digo, por el WhatsApp y yo les respondo, ¿listo? Entonces, les voy a explicar cómo podríamos resolver esta oración. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la oración, miramos la estructura en la que está el verbo, ¿sí? En este caso el verbo es give. Give significa dar. Eh, este verbo nos dice que está con will. Cuando nosotros miramos en el cuadrito decía que era con future simple y que la forma de cambiarlo iba a ser cambiando como tal el sujeto, que en este caso el sujeto ya no van a ser los estudiantes, sino que va a ser que la presentación. ¿Listo? Entonces, the presentation entonces, the presentation nos decía que vamos a cambiar will be gave, es el pasado de give, will be gave for the students, o by, perdón, es by, no for, sino by, recuerden que es by the students tomorrow. ¿Listo? La presentación va a ser dada por los estudiantes mañana. ¿Listo? Y no le estamos dando importancia a los estudiantes, sino que le estamos dando importancia a la presentación. Algo que debemos tener en cuenta es que, digamos, acá no está este artículo D. Este artículo D no está como tener la oración. Pero para darle sentido a la oración es necesario escribirlo. ¿Listo? Presentation. Digamos, podemos escribirlo así. Presentation will be given by the students tomorrow. No está mal. Pero digamos que para darle más importancia a la presentación, sí va a ser necesario que escribamos el artículo D. Que cómo identificamos eso, eso depende del tipo de oración. ¿Listo? Miremos el siguiente. A ver, nos dice, someone has stolen my bike. Alguien ha robado mi bicicleta. ¿Listo? Miremos la estructura en la que está la oración. Nos dice que está este auxiliar, verbo auxiliar has, y está el verbo en past perfect. ¿Listo? Entonces vamos al cuadrito y vamos a mirar la estructura. Y de acuerdo a esa estructura vamos a cambiar esta oración. Entonces nos dice que es con has. Oh my gosh, this is not here. Acá está. Es esta misma, pero está en tercera persona, ¿listo? Entonces, nos dice que es I have made a cake. Si esto estuviera en tercera persona, diría she has made. ¿Listo? Este es lo mismo. Porque les explico todo esto para que cuando ustedes vean el video les quede más claro y no se sientan confundidos. ¿Listo? Recuerden que en tercera persona el verbo have se cambia por has. Es decir, she, he e it van a ir conjugados con has. ¿Listo? Entonces, ese está en tercera persona. Al estar en tercera persona, nos dice que lo vamos a cambiar por has been. ¿Listo? Entonces, esa voz activa la vamos a cambiar por voz pasiva, colocando el verbo como has been. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiarla para que vean cómo se hace. Ay, ¿dónde estoy? Entonces, dice, someone has stolen my bike. Entonces, vamos a decir,
My bike has been stolen. ¿Listo? Y eso es. Entonces, deben poner atención en la estructura y esto les va a costar un poquito de tiempo hacerlo porque deben mirar el cuadro y guiarse con la estructura, ¿listo? Se les va a hacer un poquito complicado porque ustedes no están acostumbrados a utilizar todos los tiempos gramaticales, pero créanme que si hacen los ejercicios les va a ser útil, ¿listo? Porque ya los van a aprender a identificar, ¿listo? Les van a quedar claras muchas cosas, ¿listo? Bien, vamos a continuar a mirar el resto de los ejercicios. Listo. El 2 nos dice, completa la frase con el verbo entre paréntesis en la voz pasiva. Listo, acá es lo mismo. Necesitamos mirar la estructura y de acuerdo a la estructura vamos a definir de qué forma, ¿listo? Entonces, para poder hacer tienen que hacer el primero, ¿listo? Con el primero se pueden guiar para hacer este. ¿Listo? Entonces, the house was built in 1980. The students give homework every day. Entonces sería will gave the homework every day. A new highway construct next year. Oh my God, acá me quedó repetido. A new highway construct next year. Entonces, will be construct next year. The house was cleaned. Oh my gosh. Cleaned yesterday. Y yo como sé que todo esto va así, ¿por qué? Porque yo he practicado bastante y con el ejercicio 1 se pueden guiar para hacer este ejercicio 2. ¿Listo? Bien, igual, si tienen preguntas, me dicen y yo les explico. Y ese cuadrito también les va a servir mucho para hacer esto. ¿Listo? Yo creo que este es el taller más difícil que les ha tocado, o sea, que les va a tocar en este ciclo, porque pues igual este ya es el último, ¿listo? Bueno, ese también es lo mismo, vamos a pasarlo a Passive Voice. El siguiente nos dice que es complete the following sentences with the correct verbal tense in passive voice, es decir, vamos a pasar todo a passive voice. Entonces acá nos dan las opciones, entonces nos dice the car yesterday. Yesterday, ¿qué significa? Ayer, ¿cierto? The car es el carro. Miramos las opciones. The car is sold yesterday o the car was sold yesterday. ¿Ustedes cuál creen? Pues el que está en pasado, ¿cierto? The car was sold yesterday. The books right last year. Entonces, was o has been, have been porque no es tercera persona, have been written last year. Fueron escritos el año pasado. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Ahora, del quinto para abajo ya son ejercicios de contracciones, ¿listo? Nos dice, convierte estas frases utilizando las contracciones. 1. Nos dice, they are writing a letter of a complaint at the moment. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pasar a contracción? Lo que nos está diciendo acá. Entonces, la contracción sería, they're writing a letter of complaint at the company. ¿Listo? A letter of complaint should not be complicated. A letter of complaint, entonces nos dice should not. Entonces hacemos la respectiva contracción. Creo que esto no está tan difícil, lo de las contracciones. Lo de passive voice, un poco sí, porque ustedes no están acostumbrados a utilizar esas conjugaciones. Pero haciendo los ejercicios es que van a entender. ¿Listo? No hay otra forma, no van a entenderlo de la nada, deben practicar, ¿listo? Por ejemplo, estas son contracciones, they are running by the mountain, entonces, ¿qué es lo que tenemos que contraer? Esta primera parte. It should not be easy, entonces vamos a contraer esta primera parte. Si se fijan, acá está la oración completa, oh my gosh, acá está
acá está la oración completa y acá el cuadrito nos dice en dónde se debe hacer la contracción. ¿Listo? Eso no está nada complicado, la verdad. Ya saben que la contracción es cambiar. Depende, obviamente, si es en negación, cambiar la O por el apóstrofe. Y si es, de verbo to be o de un verbo auxiliar, es dejar una o dos letras al final. ¿Listo? Y el 7 nos dice, cambia esas contracciones a las expresiones originales. Entonces acá nos dicen I am. Entonces la contracción, la palabra original sería I am. Acá está con la contracción, entonces sería you are. Acá es his, entonces vamos a ponerlo como he is. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer, poner la contracción original. Y acá nos está diciendo que cambiemos estas expresiones a las contracciones. ¿Listo? Y pues eso es. Y ya, eso sería todo entonces por la guía número 8. Como les digo, lo más complicado va a ser esto del passive voice, pero tienen este cuadrito para guiarse y el cuadrito les dice cómo debe ir la estructura. ¿Listo? Y como tal, casi todos los verbos, después de que los cambiemos con la estructura del passive voice, van a ir en pasado. ¿Listo? Entonces ahí repasan todo. Por eso es que el passive voice es importante entenderlo, porque ahí repasamos futuro, pasado, presente y casi todos los tiempos gramaticales. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bueno que hagan esos ejercicios, ¿listo? Como les digo, les voy a subir el video en YouTube para que lo vayan a ver, en caso de que no les haya quedado algo claro, que creo que es lo más probable. Y igual si tienen dudas me escriben a WhatsApp y pues yo les respondo. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien y nos escuchamos el próximo sábado. ¿Listo? Thank you, Vale, profe. muchas Thank you, gracias. teacher.